Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 733 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les pido disculpas que no pude grabar el viernes, pero de plano fue un día muy ocupado para mí, no pude hacerlo, no fue que yo no quise, sino que de verdad no pude. Y mujeres hermosas, ayer ya quería grabar y estaba pues ya prácticamente había terminado de estudiar y estaba lista para comenzar a grabar. Y me llama mi hijo porque se me había olvidado que me había pedido de favor que fuera yo por él para ir a recoger el carro que por fin la aseguranza le permitió rentar, ¿verdad? Como ustedes saben, pues no tenía carro, ¿verdad? Y mujeres hermosas, cuando íbamos de camino para rentar el carro, de la nada salió un venado e impactó mi carro del lado donde yo iba manejando. Así que mujeres hermosas, pues tuvimos que detenernos para hacer el reporte con la policía y llamar a la aseguranza, ir al lugar a donde van a arreglar el carro y comenzar todo el papeleo. Así que mujeres hermosas, ayer perdí el día en eso, así que mujeres hermosas, discúlpenme, pero sí les pido que oren por nosotros porque obviamente el enemigo, ¿verdad? No quiere que ganemos almas para Cristo, no quiere que le sirvamos a Dios, ¿verdad? Así que pues va a poner de todo con tal de que no sirvamos al Señor. Pero mujeres hermosas, mi corazón sigue fiel al Señor, pase lo que pase. Yo sé que soy de Cristo, mi familia es de Cristo, ¿verdad? No sabemos qué más viene, ¿verdad? Pero venga lo que venga, mujeres hermosas, pues la iglesia solo se detiene para predicar. Amén. Así que alabo al Señor porque mi hijo y yo estamos bien. Las cosas materiales como quiera van y vienen. Bendito sea Dios que Dios estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Cuidándonos, mujeres hermosas, como ese escudo que es alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque nos cuidó, nos protegió. El carro, pues gracias a Dios, no fue pérdida total, solamente fue un golpe en la puerta y la ventana, unos cuantos rasguñones por ahí. Pero mujeres hermosas, estamos bien, el carro está bien, se va a arreglar y se acaba el asunto, ¿verdad? Y aparte, pues lo que el enemigo siempre quiere malo para nosotros, el Señor lo transforma en bueno. Así que, y aún así, cuando no fuese así, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Amén. Así que mujeres hermosas, las animo porque dice el Señor en su palabra que los mismos padecimientos que padezco yo los padecen otros de mis hermanos en todo el mundo, o todos mis hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Si no es una cosa, es la otra, pero el enemigo siempre quiere frenar el servicio al Señor, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, no vamos a permitir eso. Así que ya que ahorita el Señor nos está dando ese tiempo de refrigerio para estudiar su palabra, pues vamos a aprovecharlo, mujeres hermosas. Amén. Así que si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a continuar con nuestro estudio en este hermoso libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, y nos quedamos en el verso 11, así que hoy vamos a estudiar los versos del 12 al 14, pero no sin antes orar como lo hacemos siempre, mujeres hermosas, así que les invito a orar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, bendito eres tú, Señor, y bendito, Señor, este momento, mi Dios amado, en que, Padre, nos atraes hacia ti, mi Dios amado, para conocerte más, Señor. Padre, cada día te conocemos más por medio, Señor, de las situaciones, las circunstancias que nos suceden, Señor. Pero en este momento, Padre, nos estás permitiendo conocerte más, Señor, con el estudio de tu palabra, por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Así que te rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, tu único Hijo, nuestro Salvador, Señor, que por favor, Padre Santo, permitas que tu Santo Espíritu alumbre nuestros ojos con tu palabra, Señor. Y Padre maravilloso, podamos comprender ese mensaje tan importante que tienes para nosotras en esta tarde, Señor. Padre, nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y confiamos en ti y en tu palabra, que es verdadera y eficaz, Señor, y es la que nos anima para continuar adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, por favor, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Primera de Samuel 17 del 12 al 14. Dice la palabra del Señor así. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra.
Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Bueno, ya vimos cómo era Goliat, ¿verdad? Dios nos dio detalles de él, nos dijo que, o nos dice, ¿verdad? En su palabra que era muy alto, que era fuerte, era de Gat, lo cual nos deja saber que pues era un sobreviviente de la gente que Israel no había terminado, ¿verdad? Por desobedientes. Y era obviamente pues enemigo de Dios y de su pueblo, ¿verdad? Pero ahora, mujeres hermosas, nos toca conocer más a David. Amén. Según el verso 12, aquí dice, ¿verdad? Que David no era pues prácticamente nadie, ¿verdad? Porque no venía de una familia de dinero, era el menor de 8 hijos, que por cierto no olvidemos que era despreciado por su padre, ¿verdad? Y veremos más adelante que también lo era por sus hermanos. Su padre pues no era alguien conocido, no era alguien importante. Lo único que nos dice aquí que era un hombre muy viejo, estaba muy avanzado en años, ¿verdad? Y pues tenía 8 hijos, así que era conocido porque tenía 8 hijos, ¿verdad? Sin en cambio, mujeres hermosas, contra todo pronóstico, ¿verdad? Dios escogió a David, mujeres hermosas. Y David me hace pensar, ¿verdad? Que él es una figura de la porción de la palabra de Dios que está en 1 Corintios 1, del 25 al 29, donde dice que Dios escogió lo insensato, lo débil, lo vil, lo necio y lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, mujeres hermosas, David no tenía nada de qué jactarse, ¿verdad? No podía decir, ay, Dios me escogió porque yo era alto, porque era fuerte, porque mi padre era de dinero, éramos una familia bien puesta. Nada, ¿verdad? No tenía nada de qué jactarse, mujeres hermosas. Usualmente cuando pensamos en David, nos lo imaginamos de 2 maneras, ¿verdad? Como aquel jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, pero también nos lo imaginamos como todo un rey, ¿verdad? Que era, ¿cierto? O que llegó a ser, ¿verdad? Pero en este punto de la historia, mujeres hermosas, pues David prácticamente no era nadie, ¿verdad? Solamente era ese jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, ¿verdad? Pero sin en cambio, mujeres hermosas, Dios lo escogió aun cuando él no era nadie, ¿verdad? Igualito que nos escoge a todos, ¿verdad? Aquí David era solamente, como les digo, un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre y que tocaba el arpa, ¿verdad? El verso 13 nos dice, mujeres hermosas, que los 3 hermanos mayores de David se habían ido a la guerra con Saúl, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿por qué David no fue también a la guerra? Porque era menor de edad. Recordemos, mujeres hermosas, que Dios había estipulado, ¿verdad? En el libro de Números, que solamente los varones de 20 años en adelante podían ir a la guerra, lo cual nos aclara, ¿verdad? Que David pues era menor de 20 años. Muy probablemente en este punto de la historia, David tenía entre 17 y 18 años, ¿verdad? Pero no tenía los 20 años y es por eso que no había ido a la guerra, ¿verdad? David no tenía experiencia con armas ni con nada que tuviera que ver con la guerra. Sin embargo, sus hermanos sí, ¿verdad? Sus hermanos sí estaban capacitados, mujeres hermosas, para ser reyes, pero qué chistoso, mujeres hermosas, porque Dios no los escogió a ninguno de ellos para que fueran el rey de Israel, sino que escogió al menor, al que no creían capaz, a David, ¿verdad? ¿Por qué, mujeres hermosas? Porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Amén. Y más chistoso es aún, mujeres hermosas, que David, el despreciado, al que no creían capaz, es el que mata a Goliat y le da toda la gloria al Señor. Amén. Ahora fíjense, mujeres hermosas, dice la Sagrada Escritura que David era el menor y su hermano Eliab era el mayor, o sea, el primogénito. Y de acuerdo a la ley, si se acuerdan, el hijo mayor es el que tenía derecho de recibir doble herencia. Era el que debía guiar, liderar, tanto física como espiritualmente a la familia cuando el padre muriera, ¿verdad? El hijo mayor es el que tenía que tomar las riendas de la familia, mujeres hermosas. Dios mismo, pues, estableció esas leyes, ¿verdad? Para que así fuera. Pero no las respetaban, mujeres hermosas. Recordemos la historia de Esaú y Jacob. Esaú fue el primogénito,
pero le vendió a su hermano Jacob el derecho de primogenitura por un plato de lentejas, demostrando así pues la poca importancia que le daba a su primogenitura, ¿verdad? Y así es como se quedó Jacob como primogénito en su lugar. Y es ahí donde, mujeres hermosas, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la palabra de Dios pues no era importante para Esaú, así como no lo es para muchos hoy en día, ¿verdad? Así que Dios decidió no regirse por leyes humanas, ¿verdad? Y cambió el lugar de algunos primogénitos. ¿Por qué? Porque conocía y conoce el corazón de todos, ¿verdad? El caso que me viene a la mente con esta historia también, mujeres hermosas, es el de Efraín y Manasés. ¿Se acuerdan? Los hijos de José, el penúltimo hijo de Jacob. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas? Efraín era el mayor y Manasés... No, Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Sin en cambio, cuando Jacob, el padre de José, estaba a punto de morir, dice la palabra del Señor, que pidió que José trajo a sus hijos para que los bendijera, porque esa era la costumbre, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que puso a su hijo Manasés a la derecha de su padre y ya Efraín a la izquierda para que pues obviamente bendijera con su derecha al mayor, porque esa era la costumbre, así se debía de hacer según la ley, ¿verdad? Pero resulta, dice la palabra del Señor, que Jacob cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Y dice la palabra del Señor que cuando José vio eso, se disgustó mucho y corrigió a su padre y le dice: no, padre mío, así no es, y le quita la mano, o sea, le vuelve a arreglar las manos para que ponga la derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Y le dice Jacob: no, yo sé, hijo mío, yo sé, pero así no deben ser las cosas deben de ser así. Y entonces le dice a José: de hecho, a ti te di una porción extra de lo que le di a tus hermanos. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo: a ti también te puse por primogénito cuando tú no lo eres. Y entonces dice la palabra del Señor que José se quedó callado, ya no dijo más y dejó que su padre hiciera como él ya había planeado hacer, ¿verdad? Mujeres hermosas, pues así como hizo Jacob, cuanto más Dios, ¿verdad? Dios es Dios y Él escoge a quien Él quiere y pone por primogénito a quien Él quiere. Amén. Mujeres hermosas, Él permitió que nuestro Señor Jesucristo viniera de Judá. Prácticamente está poniendo a Judá como primogénito. Judá era el cuarto hijo de Jacob, el padre de José, del que les acabo de platicar, que si ustedes han seguido el podcast, pues se saben esa historia, ¿verdad? Bueno, pues Judá era hermano de José, pero Judá era el cuarto hijo de Jacob. O sea, y Dios le da el honor de ser la persona de quien vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que prácticamente puso a Judá como el primogénito, ¿verdad? Jacob quita el lugar de su hijo Rubén, que era el mayor, ¿verdad?, para darle ese lugar de primogénito a José y a su hijo Efraín. Y el Señor dice: pues ni Rubén, ni José, ni Efraín, va a ser Judá, ¿verdad? Así que Dios escoge a Judá para que de ahí viniera nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Imagínense nada más, mujeres hermosas, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Dios sabe lo que hace, mujeres hermosas. Dios escoge a quien Él quiere y por eso también escogió a David, mujeres hermosas, para que fuera el rey de Israel, aun cuando no era el primogénito de su padre, ¿verdad? Sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo sí fue el primogénito de sus padres terrenales y el unigénito Hijo de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo de sus padres tuvo más hermanos, pero de Dios fue el único Hijo. Amén. El verso 14 dice que David era el menor, pero Dios nos aclara, mujeres hermosas, en el Salmo 89, en el verso 27, que lo pondría por primogénito. Pero si sabemos, mujeres hermosas, que David no fue el primogénito, se refería a que David sería entonces tomando prácticamente literalmente el lugar de su hermano, el primogénito. Mujeres hermosas, sí, pero también se refiere, mujeres hermosas, a que sería el prominente de todos los reyes, mujeres hermosas. O sea, David iba a sobresalir
y sobresalió, ¿verdad? Destacó sobre todos los demás reyes. Amén. De hecho, Dios mismo nos lo aclara ahí en el Salmo 89, 27, porque dice, yo también le pondré por primogénito, o sea, refiriéndose a David, ¿verdad? El más excelso de los reyes de la tierra, o sea, el más prominente. Amén. Mujeres hermosas van a decir, bueno, ¿y por qué nos explicas todo eso? Les explico, mujeres hermosas, porque de no hacerlo, el día que ustedes lean solamente el verso 27 del Salmo 89, pudieran decir o pensar, ¿verdad?, que Dios o bien miente o bien se contradice, ¿verdad? Porque si David no era el primogénito, porque ahí dice que sería el primogénito. Y Dios, mujeres hermosas, nunca hace ni una cosa ni la otra, nunca miente ni se contradice. Amén. Dios mismo, mujeres hermosas, nos da la interpretación de su santa palabra, ¿verdad? Como el verso 15 de Colosenses 1, mujeres hermosas, que dice que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El primogénito de toda la creación. Que de hecho, mujeres hermosas, no es el único lugar en donde lo dice. También en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, el mismo Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el primogénito de la creación de Dios. Les pregunto yo a ustedes, mujeres hermosas, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo fue creado? ¿Es nuestro Señor Jesucristo la persona que Dios creó? No. Pero mujeres hermosas, si nosotros no leemos el contexto, por eso siempre les digo, lean toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis en orden, mujeres hermosas, para que de esa manera no seamos engañados, porque si no leemos, no conocemos la palabra del Señor y nada más leyésemos Apocalipsis 3:14, pensaríamos o diríamos que entonces Jesucristo fue creado, y es por eso que se hacen las sectas, mujeres hermosas. Por eso es que los testigos de Jehová creen que Jesucristo fue creado, lo cual no es así, mujeres hermosas, y es por eso que cuando vengan a tocar nuestra puerta, nosotros tenemos que estar preparados, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ellos pueden decir, bueno, en Apocalipsis 3:14 dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, pero eso no significa que Dios lo creó. Jesucristo siempre ha existido. Así que si tienen su Biblia, mujeres hermosas, vamos a Colosenses. Acompáñenme a leer Colosenses 1 del 15 al 18. Colosenses 1 del 15 al 18. Dice la palabra del Señor así. Él es la imagen del Dios. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y bueno, mujeres hermosas, pueden decir, ¿cómo sabes que es Jesucristo? Si usted lee todo el contexto de la parte del texto que estamos leyendo, usted va a ver que es Jesucristo a quien Dios se está refiriendo. Así que dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Así que, mujeres hermosas, cuando Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación, o como dice Apocalipsis 3:14, el principio de la creación, lo que Dios está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo, como ahí mismo lo explica, ¿verdad?, tenga toda la preeminencia. Mujeres hermosas, nuestro Señor Jesucristo no fue creado, Él siempre ha existido, como igual dice aquí, ¿verdad? Ha existido desde antes de que todo fuese hecho. Amén. Dice aquí Colosenses 1:15, en Él, o sea, en Jesucristo, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y todavía Dios nos lo aclara aún más, mujeres hermosas, en Juan 1 del 1 al 3. Si tienen su Biblia, por favor, busquen en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Amén.
O sea, en otras palabras, mujeres hermosas, nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, ¿verdad? Fue o es, porque Dios sigue, ¿verdad? Con su creación, es el recurso, o fue el recurso, mujeres hermosas, que Dios usó para crear todas las cosas, o que sigue usando para crear todas las cosas. Amén. Y sin nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado. Amén. Como dice Juan, en el principio era el verbo, o sea, era Jesucristo, porque el verbo es Jesús, ¿verdad? Y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Mujeres hermosas, el verbo es la palabra de Dios, la cual es verdad. Amén. Y la palabra verdadera siempre ha estado con Dios, porque la palabra es Dios. Amén. Y esto nos lo corrobora Génesis capítulo 1, verso 3, que dice, y dijo Dios. Eso fue al principio de la creación, mujeres hermosas. Dice, y dijo Dios. O sea, Dios es Dios y Jesucristo es su palabra. Así que Dios habló, dijo Dios habló su palabra, que es Jesús, ¿verdad? Y juntos crearon todo. Dios usó su boca para que Jesús creara todo, porque Él es la palabra. Amén. Es por eso también, mujeres hermosas, que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. En otras palabras, mujeres hermosas, hay un gran abismo entre Dios y la gente. Y la gente no puede llegar al Señor sin usar a nuestro Señor Jesucristo como el puente para cruzar ese abismo. Es por eso que Jesucristo es el camino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la palabra verdadera y Él es la vida, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, Dios Padre y Dios Hijo son una sola persona, obviamente, junto con el Espíritu Santo. Amén. Como lo dice Juan 10:30, ¿verdad? Ahí nos aclara el Señor. Dice, yo y el Padre uno somos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas, es Dios. Porque el Padre y Él son una sola persona. Amén. Y es por eso que a los dos, mujeres hermosas, les debemos adoración, honra y exaltación. Y a los dos se las damos, ¿verdad? Como Dios nos lo manda en Juan 5:23, ¿verdad? Dice que honremos al Hijo como honramos al Padre, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, en conclusión, nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el primero y el último, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito de todo lo creado, el primogénito de la resurrección, y es digno de toda adoración y honra. Amén. Así que, mujeres hermosas, yo creo que esta información, estos detalles que yo les acabo de dar, son muy importantes, mujeres hermosas, porque debemos memorizarlos para de esa manera hablar con alguien que piensa que Jesús no es Dios. Muchas veces, mucha gente de las sectas, bueno, las sectas creen que Jesucristo es solamente un profeta, pero no creen que es Dios. Ellos creen que Jesús fue creado porque Apocalipsis 3:14 dice que es el principio de la creación, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, aquí les acabo de aclarar con la palabra de Dios que no es así. Por eso les invito a que estudien la palabra, léanla, mujeres hermosas, no se conformen con un devocional de 20, 30 minutos. Lean la palabra de Dios, porque solamente de esa manera dice la palabra del Señor en Juan 8:36, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Así que necesitamos ser libres de nuestra ignorancia, necesitamos dedicarle más tiempo a la palabra del Señor. Amén. Así que, mujeres hermosas, pero al menos ahorita ya nos equipamos, ¿verdad?, con la palabra del Señor para poder hablar con amor a la gente que nos diga que Jesucristo no es Dios y le digamos, no, sí, la palabra del Señor dice aquí y aquí, porque ellos nomás luego, como no estudian toda la palabra, pues son versiculares y sacan un versículo de su contexto y de ahí ya hacen su doctrina y así no es, ¿verdad? Así que por eso, mujeres hermosas, leamos, porque el que no lee, pues está obligado a creer todo lo que le dicen, ¿verdad? Y yo no soy perfecta, aún a mí, mujeres hermosas, no me crean al 100%, ustedes estudienlo de su propia mano, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, seamos sabias, ¿verdad? Y leamos todo lo que escuchamos. Aún el predicador de nuestra iglesia no es perfecto, se puede equivocar, ¿verdad? Pero por eso nosotros tenemos que estudiar de primera mano la palabra del Señor para ver si es verdad lo que nos dijeron. Amén. Así que, mujeres hermosas, aquí hubo versículos que yo no les leí directamente de la Biblia, ¿verdad? Así que
búsquenlos, mujeres hermosas, búsquenlos en su palabra y asegúrense que lo que les dije sí es verdad, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, les animo, les pongo ahí ¿cómo se dice? La semillita para que ustedes busquen más y más, les dé un poquito de hambre y busquen más y más para que coman cada día más y más de la palabra de Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella y preciosa palabra, Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres Dios, Padre fiel. Gracias, mi Dios bendito, porque tú no te riges, Señor, por leyes humanas, Señor, y siempre llevas a cabo tu bendita y perfecta voluntad, Señor. Padre maravilloso, gracias porque no es, Señor, aquel que nosotros creemos que es capaz, Señor, sino aquel a quien tú ya tienes en mente, Señor, que vas a capacitar, Padre fiel. Así que, Señor, te damos gracias por eso, Señor, porque tú sabes más de lo que sabemos nosotros, Señor. Tu mente es infinita, mientras que la de nosotros es finita, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú sabes lo que haces, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos sido creados, Señor, en tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Por Él y para Él, Padre Santo, nosotros lo creemos, Señor. Padre, y por haber sido así, Señor, nosotros nos debemos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Somos deudores tuyos, mi Señor Jesucristo, y obviamente al ser deudores tuyos, como dice el apóstol Pablo, Señor, somos deudores a todos, Padre. Así que, Señor, nos debemos a todos, nos debemos a ti, nos debemos a todos. Así que recuérdanos eso, Señor, para que de esa manera prediquemos tu palabra, Señor. Mi Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. Y sin ti, Señor, pues no existiéramos, mi Dios amado. Así que te damos gracias por habernos creado. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú nos has hecho, Señor, uno con el Padre y contigo, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque nos has amado tanto que diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Y eres, Padre, el puente que nos permite cruzar para poder estar en la presencia de nuestro Dios, Señor. Solamente por ti, Señor Jesús, tenemos entrada al lugar santísimo para hallar gracia en tiempos de necesidad, Señor. Así que te damos gracias, mi Señor Jesucristo, porque solamente por ti y por tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, en esta hora que por favor, Señor, crees en nosotros, mi Dios amado, convicciones fuertes, Señor. Y Padre Santo, que cuando vengan personas de la secta, Señor, a tocar nuestra puerta, a decirnos que tú no eres Dios, Señor, con amor, Padre Santo, y con tu santa palabra, Señor, les aclaremos lo contrario, Señor. Pero ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Permite que el poder de tu palabra, Señor, cuando nosotros se las hablemos, Padre Santo, sea tu palabra, no nuestra elocuencia, Señor, sino tu palabra, mi Dios amado, la que transforme sus corazones, Señor, y te dé gloria a ti, mi Señor Jesucristo. Así que, Señor, ayúdanos para que cada día nos preparemos más, Señor, para estar siempre listos para dar, Señor, respuesta a todo aquel que nos la demande, Señor. Te damos gracias, oh Señor, y quedamos en tus preciosas manos. En tu nombre, mi Señor Jesús, oramos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Si por alguna cosa no puedo mañana, la próxima vez será. Amén.